Continuando con Senderos, hermanos y hermanas, el programa de la Iglesia Episcopal, la Diócesis de Puerto Rico. En este momento pasamos a la mesa de la palabra y hoy nos acompaña el reverendo Padre Carlos Vélez. Buenos días. Buenos días, Yadira. Buenos días a mis hermanos y hermanas que están conectados. Gracias por tenerme aquí. Un placer siempre. Amén. La mesa de la palabra está basada hoy en el Evangelio de Juan en el capítulo 1 y lee así. Al día siguiente, Jesús decidió ir a la región de Galilea. Encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Ese Felipe era del pueblo de Betsaida, de donde era también Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en el libro de la ley y de quien también escribió los profetas. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Dijo Natanael, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le contestó, ven y compruébalo. Cuando Jesús vio acercarse a Natanael, dijo, aquí viene un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le preguntó, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió, te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera. Natanael le dijo, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, ¿me crees solamente porque te he dicho que te vi bajo la higuera? Pues vas a ver cosas más grandes que esta. También dijo Jesús, les aseguro que ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Vamos a reflexionar un poco en el Evangelio de Juan. Recientemente hemos estado reflexionando el ciclo litúrgico de Adviento y veíamos a este Jesús que nacía, este Dios que se encarnaba. Y nos quedamos en el niño, en el pesebre. Y hoy, en este Evangelio, estamos escuchando a Jesús cómo camina. Ya le empieza a llamar a sus discípulos. Y es interesante cómo él empieza a hacer vida. Está el sígueme en el Evangelio, que es bien importante, cómo Jesús se acerca, cómo él llama a sus primeros apóstoles. Y cuando yo leía este Evangelio, pensaba en el llamado de Jesús. Ellos respondieron y lo siguieron. Y pienso yo, esa es nuestra reacción cuando Jesús nos llama. O ponemos excusas, o escuchamos otras voces. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos y dispuestas a seguir a ese Jesús? Hay una frase también, este Evangelio tiene muchas cosas que cortar. Dice, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Muchas veces la gente pensamos que Dios, que nosotros debemos tener unas cualidades que nos distingan sobre otros para servir. Y como dice este versículo, Dios saca de donde quiera. Dios utiliza, por decir una palabra, a los más humildes, a los más pequeños para humillar a los grandes. Jesús vino y yo digo siempre que Jesús lo que hizo fue invertir como la pirámide, tú sabes que la pirámide alimenticia, y Jesús lo que hizo fue virar todas las estructuras que había. Así que ya aquí Jesús empieza a caminar. Aquel niño que veíamos en el pesebre, ese Dios que se encarnaba, ya empezó a caminar. Ya empezó a escoger y a escoger a la gente más humilde. Y me sorprende cómo ellos contestan y dicen, sí, me voy. Y así fue que comenzó la iglesia. Y básicamente unos discípulos le hablan de Jesús y por ahí es donde empieza esa llamada. Por ahí es donde empieza a predicar de Jesús y no hay mejor forma. Yo creo que eso es lo que ha hecho que la iglesia crezca tanto, el pasar la voz en ser testigos y en ser profetas. Y yo creo que eso es lo que nos está invitando, en parte el obispo insiste tanto, ¿no? En salir, en caminar, en llamar, en dar testimonio de ese Dios. Así que este Jesús ya empieza a caminar en ese reino que propone, en esa estructura, en ese modo de pensar. Y es maravilloso cuando vemos este Jesús, lo veamos en la cunita pequeño y ya es un hombre que camina y empieza a llamar y ahí es donde está la grandeza de ese Dios que se encarna. Claro que sí. Tú sabes que hay un evento muy importante dentro del Evangelio que me parece que es necesario resaltar y es el hecho de cuando Felipe le dice a Natanael, ven y compruébalo, ¿entiendes? Ve para que lo veas, para que tú lo compruebes que es él. Y porque aparentemente como Natanael como que no lo podía reconocer.
estaba todavía, ¿cómo se dice? Inseguro. No podía reconocerlo, pero una vez se encuentra con el maestro, entonces lo reconoce como el Hijo de Dios. Y yo creo que esto es algo interesante. En ocasiones nosotros tenemos que hacer esto mismo que dice Felipe, ir y comprobarlo. Y a veces está ante nuestros ojos, pero no lo podemos ver. Y me explico en ese sentido. Miren, nosotros pedimos muchas cosas cuando tenemos unas situaciones difíciles en nuestra vida, con nuestra familia, nuestros amigos y situaciones personales. Y siempre le estamos pidiendo a Dios, ayúdame a resolver ese asunto y lo pongo en las manos tuyas y todo ese sitio de cosas. Somos ansiosos porque pensamos y creemos que Dios lo va a resolver al minuto, pero es en el tiempo de Dios, ¿verdad? Y tenemos que respetar eso es el Kairos. Y cuando se resuelve, a veces ni le damos las gracias a Dios porque ese asunto se resolvió. Pero ¿qué tal si usted va y lo comprueba ante sus ojos? Yo creo que yo vivo agradecida profundamente de nuestro Señor porque mis ojos han visto en el tiempo de Dios, no es en el tiempo mío, cómo las situaciones de mi vida personal que han sido difíciles se han resuelto. Entonces yo también he tenido que hacer como Natael, ir y comprobarlo, pero también recordarme, ¿verdad?, que tengo que ser agradecida con este maestro maravilloso que nos ha enseñado tanto y nos ha dado tanto. Cómo Jesús se encontró con la gente. Y cuando digo Jesús, dice Jesús se encontró con Felipe y con el otro, y con, ¿verdad? Miren, no se encontró en un solo lugar. Se encontró caminando. Jesús sale al encuentro. Claro. Sale al encuentro y una respuesta. Yo estaba pensando ahorita, nosotros como que no nos dejamos seducir por Jesús. Eso es así. Él nos invita a diario. Uh-huh. Entonces no tenemos la capacidad de ellos dudaron. Ellos no creían y se cuestionaban, pero ¿quién es este? ¿De dónde viene? Que si nació en Belén, que era hijo de José, que todo el mundo conoce. Fueron descubriendo. Claro. El espíritu le fue transformando. Entonces nosotros tenemos tanta dureza y distinto a ellos, que ellos acaban de encontrar al maestro, cuántos años, cuántos siglos llevamos nosotros escuchando el evangelio. Uh-huh. Esa experiencia y al día de hoy lo que tú dices. Vemos un Dios que nos resuelve al instante, no un Dios que parte de mía, que me transforma. Amén. Nos dejamos transformar, el ego lo tenemos tan adentro de nuestras vidas. Y alabamos y decimos y reconocemos y celebramos, pero cuando llega el momento de encontrarnos con ese Dios, ahí como que la cosa se nos complica un poquito. Y no sé si nosotros, y yo digo en mis sermones, si hemos descubierto, si realmente entendemos o escuchamos el evangelio y se quedó una lectura y ya, o me hizo algo, tenemos que retomar. Tenemos que retomar y dejarnos seducir y dejar que Dios diga, que Dios ponga, que Dios quite y que Dios nos dé la fortaleza, porque de lo contrario, desde nuestra historia humana no vamos a poder hacer nada. Y para abonar un poco a lo que estás trayendo en este momento, mire, tenemos que ir a encontrar a nuestro maestro. Él nos está esperando y tenemos que ir también al encuentro con la gente. Para una vez conocemos a Jesucristo, tenemos que ir al encuentro con la gente para nosotros hablarle lo bien que nos sentimos, cómo Jesucristo ha transformado nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, totalmente diferente a los seres humanos que éramos antes de conocerlo. Y yo creo que si realmente tenemos un encuentro con Jesús, nuestra vida tiene que cambiar. Claro. Y ahí es donde se mide. No podemos ser los mismos. Algo tiene que pasar en nosotros. Hay mucha necesidad, hay mucha desesperanza, hay tristeza. La gente necesita un apoyo, la gente necesita un consuelo. Jesús es nuestro referente. Jesús, ¿dónde actuaba? Jesús no actuaba en los templos, Jesús actuaba en el camino. Jesús acogía a la gente, los levantaba. Esa es mi misión, esa es tu misión. Amén. Entonces yo pienso que no nos hemos dejado seducir por ese Jesús, por ese Dios encarnado. Hemos celebrado unos días de Navidad y vamos al pesebre y encendemos las velas de Adviento y nos va aproximando hacia ese encuentro con Dios. Pero hay que cuestionarse, ¿qué pasó después de ese encuentro? ¿Volvimos a nuestras casas, a nuestras vidas del mismo modo o algo cambió? La invitación es, ¿qué pasó con tu vida? ¿A qué estás comprometido? Claro, por otra parte también en el último párrafo de este texto bíblico, tan hermoso, Jesús le dice que ya lo había conocido. Ya yo te había conocido cuando estabas en la higuera. Mira, Jesucristo nos conoce. Nuestro Padre que está en el cielo nos conoce nuestro corazón,
conoce nuestras necesidades y nosotros tenemos que abrir los brazos y permitir que Jesucristo entre en nuestras vidas. Eso es todo. Entregarnos, tener fe y hacer ¿verdad? Responder al llamado que Jesucristo tiene con nosotros para hacer este reino de Dios aquí. Yo creo que nosotros tenemos una capacidad de amar y de acoger y perdonar que no hemos explorado. Y nos hemos mantenido en la raya viendo como observadores. Y no sé si hasta qué punto entendemos o vivimos o vibramos al amor de Dios. Y independientemente de quiénes seamos, necesitamos transformar el mundo, necesitamos ser gente de acogida, gente de perdón y gente de paz. Eso es lo que sea Jesús. Jesús debe ser nuestro referente. Haz algo, piensa que haría Jesús. ¿Qué diría Jesús y cómo actuaría Jesús? Y si en el proceso yo desde mi humanidad no puedo, Él sabe lo que tú dices. Dios me creó, Dios te creó. Dios sabe dónde hay que tocar. Y yo creo que yo no sé de qué modo decirlo, hemos perdido ese engranaje con Dios. A veces como que lo hemos perdido. Nos hemos desconectado. La cuestión umbilical, como cuando nacemos, que desconectamos y nos quedamos sin conectarnos. Y yo creo que el llamado es a conectarnos desde nuestras posibilidades y todo el mundo tiene algo que dar. Todos tenemos algo que hacer, todos tenemos talentos, tenemos dones. No estamos de adorno aquí, no, estamos en función de hacer algo y hacerlo en función del amor. Claro que sí. Yo creo también que en cada ser humano que sigue a Jesucristo y que lo ha reconocido y ha aceptado el llamado de Dios, hay un gran discípulo que hace unas grandes aportaciones, ¿verdad? Para la iglesia, para la casa de Dios. Y eso es totalmente, ¿verdad? Es totalmente necesario que todos y todos nos unamos, ¿verdad? Para hacer posible lo que Jesucristo quiere que hagamos posible aquí y ahora. Yo creo que tenemos que asumir una postura de mucha humildad, de creer en que Dios puede y tenemos un potencial brutal. Claro, nos dejamos otras voces por ahí de desesperanza, pero somos hijos ya de Dios. Amén. Y ante eso, nada puede contra nosotros. Gracias, Padre, por estar aquí con nosotros. Bendiciones en esa gran labor que el Padre hace en la comunidad de Cristo Rey y en la capilla La Presentación del Señor allá en Gurabo. Una bendición a todos esos hermanos y hermanas, ¿verdad? Y gracias por todo. Gracias y bendición a todos y a todas. Esperamos pues que Dios nos continúe bendiciendo y abrir el corazón para recibir todas sus bendiciones. Amén. Dios te bendice. Amén.